materiales adecuados para proteger contra la corrosión al electrodo y obtener un buen valor de resistencia de puesta a tierra. Pues esos puntos vamos a tocarlos el día de hoy, con la capacitación, consideraciones para diseñar una puesta a tierra en proyectos de baja, media y alta tensión. Contamos para ello con la participación del ingeniero mecánico electricista Elvis Guamán, Product Manager de Sistema de Puesta a Tierras y Equipos de Protección Personal. La charla tiene una duración aproximada de 1 hora y al final de la misma se tendrá el bloque de preguntas. Tenemos también en interno, en el chat de la plataforma, a especialistas de Promelsa que podrán absolver algunas dudas que puedan presentarse en la capacitación. Lo dejamos con el ingeniero Elvis Guamán, que ya vemos que se ha conectado para el inicio de la capacitación. Buen día, permiso. Participantes, tal como lo comentó Antonio, soy el ingeniero Elvis Guamán, soy el Product Manager o jefe de línea de lo que es la línea de lo que es seguridad de eléctrica y sistema de puesta a tierra aquí en Promelsa. Para comentarles un detalle adicional, nosotros acá en Promelsa todos los Product Managers ya estamos trabajando al 100% para todos los clientes, en este caso para resolver todas sus preguntas o dudas técnicas que ustedes puedan tener, en todas las referentes a las líneas que podemos trabajar aquí. Al final de la presentación, le voy a dejar mis datos personales, mi correo, mi celular. En este caso, si en algún momento tienen alguna duda sobre esta presentación u otros de sus proyectos que en su debido trabajo puedan tener, en este caso me puede hacer la consulta correspondiente. Coordinado, bueno, el tema de hoy es consideraciones para diseñar un sistema de puesta a tierra aplicados en proyectos de baja, media y alta tensión. ¿Qué es lo que pasa realmente en la actualidad? En los últimos años he tenido la oportunidad, en este caso, de poder visitar distintos clientes en los distintos sectores eléctricos, tanto clientes mineros, compañías eléctricas, industrias, agroindustrias, pesqueras, incluso los mismos contratistas. Siempre me he tomado la delicadeza en este caso de realizar este tipo de capacitaciones o charlas, en este caso de lo que es sistema de puesta a tierra. Y vemos siempre de que los técnicos, ingenieros, tienen un concepto muy distinto a lo que es en este caso el procedimiento o en este caso cómo nosotros podemos realizar un sistema de puesta a tierra, en este caso en lo que es un mantenimiento, de repente para poder hacer un proyecto. Casi la mayoría, por ejemplo, le comento que consideran que realizar un sistema de puesta a tierra simplemente es realizar un hoyo, aplicar una varilla de cobre, simplemente ya está, y aplicar dosis químicas convencionales. Pero esto realmente no es así, ¿no? Existe una serie de parámetros en los cuales que nosotros debemos tomar en cuenta. Uno de ellos, por ejemplo, son las mediciones a realizar, justamente las vamos a ver. Entonces, justamente nosotros realmente sabemos cuál es la diferencia entre resistividad y resistencia. ¿Es lo mismo? ¿Qué métodos nosotros aplicamos? Porque justamente cuando se le hace estas consultas a los mismos técnicos, lo primero que te responden es que simplemente hago una medición de 5 a 10 metros y listo. Esa es, en este caso, su medición. Pero no sé, en este caso no saben el cómo y el por qué se debe aplicar esto. Otro parámetro también a considerar también son los equipos de medición, que justamente al realizar este tipo de trabajos no saben en este caso elegir un buen equipo, sobre todo que esté bien calibrado y sobre todo qué método aplicar referente a lo que estamos realizando. Y por último, para también un problema también que he visto en la experiencia de campo que he podido obtener es también que los técnicos e incluso ingenieros no saben seleccionar los materiales, los buenos materiales para realizar un sistema de puesta a tierra. ¿No? Muchas veces esto se da de repente por la experiencia en campo o de repente por el método tradicional que siempre en este caso ustedes han de repente adquirido durante mucho tiempo de trabajo, ¿no? En las cuales no se más se guían por en este caso por el tema de realizar un trabajo bien al final, sino simplemente por un tema de repente de economía, ¿no? Piensan que por el tema de costo es muy importante considerar esto, ¿no? Pero justamente más adelante vamos a ver que estos tipos de casos no es así, ¿no? Hay que analizar un tema de costo-beneficio y sobre todo que estos tipos de trabajos no tienen que tener una alta rentabilidad, en este caso para la empresa que estamos trabajando. Entonces, sin más preámbulos en este caso, vamos a comenzar en este caso la presentación.
Y comenzamos, ¿no?, con el primer punto. ¿Qué es un sistema de puesta a tierra? Un sistema de puesta a tierra es realizar una conexión eléctrica entre un punto dado, entre una red, instalación y sobre todo con la tierra local. Acá hay un punto muy importante que deben ustedes considerar, es tierra local. Más adelante vamos a ver unas imágenes que nos describen exactamente las cuales no se debe hacer, ¿correcto? Con este caso, con el concepto de lo que es un sistema de puesta a tierra. Pero ¿qué nos dice nuestro Código Nacional de Electricidad? Ya que un sistema de puesta a tierra es un camino conductivo, permanente y continuo, con capacidad suficiente para conducir a tierra cualquier corriente de falla probable que sea impuesta por diseño. Cuando nosotros realizamos un proyecto eléctrico, en este caso nuestros planos, hacemos nuestro diseño, siempre, en este caso, cualquier sea el sector, nosotros, en este caso, la entidad que hace este tipo de trabajo, realiza un cálculo de corriente de falla o corriente de cortocircuito. Entonces, cualquier lugar que nosotros vayamos a realizar este tipo de trabajo, siempre tenemos que tener este dato. Y esto lo dice nuestro Código Nacional de Electricidad. ¿Qué más nos dice? En este caso, que debe ser de impedancia o resistencia suficiente baja para limitar la elevación de tensiones sobre el terreno y facilitar la operación de los dispositivos de protección en el circuito. En este caso, nuestro Código Nacional de Electricidad, más adelante también lo vamos a ver, nos dice en este caso cuál es la resistencia máxima que debe tener un sistema de puesta a tierra. Pero sabemos realmente que esa es en este caso la máxima, pero en lo demás, en este caso, cuando hacemos un trabajo de alta tensión, de media tensión, en una línea de transmisión, es la que en este caso la resistencia es suficiente para esto. Esto más adelante lo vamos a ver. Y por último, también nos dice que comprende todos los conductores, conectores, abrazaderas, placas de conexión y tuberías, y electrodos en las cuales una instalación eléctrica es conectada a tierra. En este caso tiene que ver con todos los materiales que también lo vamos a ver más adelante. En el Perú, los sistemas de puesta a tierra están normados bajo, en este caso, el Código Nacional de Electricidad. ¿En qué parte? En la sección 60. El Código Nacional de Electricidad es la norma madre, no es la primera regla que nosotros, como todos ingenieros mecánicos electricistas o electricistas, debemos tener en cuenta. Justamente en la parte de la sección 60 nos explica todo lo que es los sistemas de puestas a tierra. Lamentablemente en el Perú tocar el tema de puestas a tierra en un proyecto de gran escala es hablar del último elemento a considerar. Y es verdad, porque justamente cuando realizamos un proyecto, ¿qué es lo que siempre vemos? Vemos lo que es, en este caso, la línea de transmisión, vemos lo que es los transformadores, las subestaciones, en lo que es de repente en materiales vemos lo que es los cables de media, de baja, pero siempre el último tema a hablar es los sistemas de puesta a tierra, en los cuales no debe ser así, no debe ser el último elemento a considerar. Al contrario, tal como lo comenté, este es uno de los principales puntos a considerar, en este caso cuando tiene que ver con el tema de protección a los equipos y protección, en este caso, integridad de las personas. Se considera, en este caso, se toma consideración cuando existe una falla que malogra los equipos, maquinaria o lastima al personal. Obviamente, ¿no? Que justamente cuando pasa algo, pasa en este caso una consecuencia fatal, es ahí que en este caso la empresa, la concesionaria toma conciencia de esto y recién empieza a tomar acciones al respecto. Todos estos casos hacen que el proyecto sea, en este caso, incremente sus costos y muchas veces causa que el proyecto sea dado de baja. ¿Qué normas en este caso tiene que ver con lo que es sistema de puestas a tierra? Y justamente ahora la vamos a ver. Dado la norma de referencia, acá está un breve resumen, ¿correcto? Como ya lo comenté en la diapositiva anterior, el primero en este caso norma es el Código Nacional de Electricidad, tanto lo que es suministro y utilización. Vamos a ver también unas partes de los extractos, qué cosas nos dice el Código Nacional. Tiene que ver también con las normas técnicas peruanas, que están en este caso dadas por Indecopi. Normas internacionales, la IEEE, un ejemplo claro, la IEEE 80, la IEEE 81. Normas también internacional, la IEC, como también muchas veces ya hemos nombrado. Y una norma americana de la CCTM, que también tiene que ver en este caso con las normas sobre lo que es los métodos de ensayo sobre los materiales, que también la vamos a hablar. ¿Qué nos dice el Código Nacional de Electricidad? Como comenté, la sección 60, el Código Nacional de Electricidad nos habla sobre todo lo que es ecosistema de puesta a tierra. ¿Y qué nos dice esta sección? Correcto, nos dice que toda instalación eléctrica debe contar con un sistema de puesta a tierra o enlace equipotencial, en las cuales también nos habla de sus objetivos, ¿correcto?
en las cuales uno de sus objetivos, como pueden ver ahí, es limitar las tensiones en los circuitos, en este caso, cuando está diseñado, que esto no deben sobrepasar a los 250 voltios. También sobre esos objetivos, en este caso, tiene la función de limitar las sobreextensiones a descargas atmosféricas, y esto también se ve en este caso en la zona en el Perú, por ejemplo, se ve en este caso en la zona de la sierra, la zona de la selva, sobre todo con los pararrayos. Y sobre todo, los más importantes, en este caso siempre nos dice, justamente está ahí resaltado, en este cuadro color azul, que un sistema de puesta a tierra tiene como objetivo proteger y cuidar la vida e integridad física de todas las personas contra cualquier falla o descarga eléctrica. Y lo otro más importante, que otro objetivo es, en este caso, proteger a los equipos eléctricos de cualquier, en este caso, empresa. Proteger, en este caso, para protegerlos, para que, en este caso, puedan operar al 100%. También nos dice las normas técnicas peruanas, justamente como lo pueden ver ahí. Las normas técnicas peruanas, pues, como lo comenté, están dadas por Indecopi, y está, en este caso, desde las 370.052 hasta el 056. Lo que es la 00.52 nos habla en este caso sobre todos los materiales que pueden considerarse en lo que es un sistema de puesta a tierra. La 053 nos habla sobre qué elección tomar, qué recomendaciones tener, sobre todo en lo que es los conductores de protección de cobre. La 054, en este caso, bueno, eso también es otro punto también referencial, es anexo, nos habla de lo que es los enchufes y tomacorrientes industriales, ¿no? Que existen, bueno, en este caso existen distintos tipos. La 055 es un punto también muy importante que vamos a verlo en las siguientes diapositivas, que tiene que ver con lo que es el glosario o términos, es terminología. Entonces es muy importante nosotros tenerlo en cuenta, porque muchas veces preguntamos a muchos técnicos e ingenieros, sobre todo en los planos, en los cuales no saben, en este caso, diferenciar o en este caso graficar un ejemplo de lo que es el sistema de puesta a tierra. Y por último, lo que es la 056, lo que nos habla de lo que es los electrodos de cobre para lo que es estos tipos de trabajo. La IEEE y la que tiene ahí la IEC. Nos norma de referencia en este caso, en la IEEE tenemos la IEEE 80, en este caso que es la guía de seguridad de puesta a tierra en subestaciones, ¿correcto? En las cuales tiene que ver, en este caso, nos nombra sus objetivos, ¿no? ¿Cuáles son los principales objetivos, en este caso, de la IEEE 80? En este caso, establecer como base para el diseño los límites de seguridad de las posibles diferencias que puede existir en una subestación en condiciones de falla, entre los puntos que puede ser contactado con el cuerpo humano. Y por último, también un objetivo muy principal de la IEEE 80 es examinar las prácticas de puesta a tierra de la subestación, con especial referencia a la seguridad y desarrollar sobre todo criterios para un diseño seguro. La IEEE, en este caso, otro ejemplo, tenemos la IEEE 81, ¿correcto? La IEEE 81 nos habla en este caso los procedimientos que debemos tener en cuenta para la medición de la resistividad del terreno, resistencia de la puesta a tierra, gradientes de la superficie y la continuidad de los conductores, en este caso de una malla, que en este caso se aplica en este tipo de trabajo. Adicional también a eso, también tenemos la IEC, la C2561 parte 7, que son los componentes de los sistemas de protección contra el rayo, que justamente la parte 7 nos habla sobre los requisitos para los compuestos que mejoran la puesta a tierra. Y por último, la IEC 61557. Eso es lo que tiene que ver con la IEEE y la IEC. Y por último, la ACTM, es una norma americana que me había mencionado anteriormente. Ya estos, en este caso, tenemos como ejemplo la ACTM G187, la C109, la C39, que justamente, como ven ahí, estos son métodos de ensayo, que justamente se le aplica materiales. Que justamente esto tienen que tener ustedes en cuenta al elegir un material, a poder comprarlo. Porque ¿qué es lo que pasa? Nosotros, mayormente, no sé, ¿verdad? Le pongo un ejemplo. Vayamos acá en Lima, acá en la famosa Balbinas, compramos una varilla de cobre, una dosis químicas. Nosotros, como clientes, pedimos un certificado, protocolo de prueba, que cumpla con una norma peruana, una norma internacional. Nosotros, como clientes, lo pedimos. Entonces, muchos pueden decir que sí, pero la gran mayoría puede ser que no, por un tema de economía, pero es un tema que ustedes, como personas, como ingenieros, en este caso hacen este tipo de trabajo, deben tenerlo en cuenta. ¿Qué normas deben aplicar este tipo de materiales? Ahora pasamos a lo que es terminología y simbología.
tal como lo había comentado, lo que es las normas técnicas peruanas que nos mencionan, ¿no? Lo que es terminología y simbología es un tema que, bueno, que muchas veces, tal como lo que había comentado, se confunde. En este caso, la norma técnica peruana, 370.055, y también el Código Nacional de Electricidad, en la sección 10, también nos menciona, ¿no? Y justamente se ven muchos errores. Existen ejemplos claros, ¿no? Justamente como ven ahí los ejemplos. Muchas personas dicen la palabra aterramiento, o la palabra aterramiento está bien dicho, debe ser en este caso conexión a tierra. Otro término también muy común es pozo a tierra. Pozo a tierra es un hoyo, como dicen, ¿no? Está lleno de tierra, ¿no? Ese es un pozo a tierra. Debe ser sistema, en este caso, o puesta a tierra, vertical, horizontal, o dependiendo en este caso cuál es tu estructura, tu diseño. Y por último también las diferencias, que muchas veces se confunden, resistencia y resistividad, ¿es lo mismo? Entonces estos términos es muy importante, estos conceptos que es muy importante tenerlos en cuenta cuando realizamos cualquier tipo, en este caso, de proyectos de puesta a tierra. El error más común en el Perú también es la simbología, utilizadas en este caso para este tipo de trabajo. Se ven en restaurantes, en plantas, equipos, desde incluso subestaciones. Justamente acá le puedo poner unos ejemplos. ¿Ya? ¿Cuáles de estas imágenes que ustedes ven ahí representan a un sistema de puesta a tierra? ¿Hay uno? ¿Hay más que uno? ¿O solamente la respuesta es única? Muchas veces estas preguntas se le he hecho en varias capacitaciones, presencialmente a los clientes, y la gran mayoría se equivoca. Hay solamente un 5, un 10% que responde correctamente. Entonces, las respuestas correctas a esta pregunta, en este caso, tiene que ver con 3. O sea, el primero, que es la respuesta alternativa A, que tiene que ver con un símbolo de puesta a tierra, pero con una maquinaria eléctrica. Y la B y la D, en este caso, son los más comunes. ¿Correcto? Hay que tener en cuenta que un símbolo de puesta a tierra tiene 3 rayas hacia abajo. No son ni 2, ni 4, ni 5 rayas. ¿Por qué? Porque siempre estos errores siempre se ven reflejados en los planos. ¿Correcto? Entonces, esto no debe ser así. Incluso en los materiales eléctricos, en este caso también se ven, la simbología está errada. Y esto muchas veces, como ejemplo, de ustedes de repente habrán visto, están ahí bien detallados, en las cuales no debe ser así. Justamente lo comentaba al principio, en la primera slide, de lo que es el concepto de sistema de puesta a tierra. Esto representa un sistema de puesta a tierra adecuada, a lo que justamente lo mencionaba. Es una conexión eléctrica entre una instalación y la tierra local. No en este caso, como vemos en la primera imagen, en la parte izquierda, ¿no? Que está en una bolsa, ¿no? Una bolsa, un pequeño relleno de tierra, ¿no? Lo único que está bien ahí, por decirlo así, es el símbolo, ¿no? El pequeño símbolo que está en color amarillo. Pero eso no representa un sistema de puesta a tierra. La segunda imagen, por ejemplo, esto, por ejemplo, es una ducha eléctrica o terma, como ustedes pueden llamar, y siempre la tierra en este caso, me han conectado en este caso un vaso, en lo cual no debe ser así por un tema de protección. Entonces depende de ustedes en su debido momento, en su domicilio, le habrán de repente colocado por un tema de rapidez, de un problema de instalación, ¿no? Que incluso algunos colocan unos clavos. Esto no debe ser así. Y por último también la tercera imagen, la parte final del lado derecho, esto tampoco no grafica un sistema de puesta a tierra. Entonces, en conclusión, estas 3 imágenes, esto es lo que no se debe hacer, ¿no? Esto es lo que no representa un sistema de puesta a tierra. La importancia de un sistema de puesta a tierra. Muchos propietarios tienen problemas de conexionado a tierra y pueden requerir expertos externos. Es correcto, existen empresas de cualquier rubro, sobre todo más industriales, en las cuales que no tienen un área de repente específica de lo que es mantenimiento, de repente si lo tienen, su personal no está totalmente capacitado a este tipo de trabajo. Por eso nosotros como Promesa, nosotros tenemos un área, en este caso que es el área de obras y servicios, que se encargan en este caso de realizar este tipo de trabajos en campo, realizar en este caso las mediciones correspondientes, realizar toda la ingeniería, ¿no? Incluso también le podemos asesorar con el tema de materiales, realizar en este caso su proyecto. El envejecimiento de la infraestructura requiere la revisión de los sistemas de puesta a tierra existentes. Es cierto, justamente esto pasa con las compañías eléctricas, un Luz del Sur, un Enel, un Electrodunas, un Electrocentro, un Electropuno, ¿no? Que justamente ellos en su recorrido, sobre todo de líneas de transmisión, tiene
muchas estructuras que ya están envejecidas, y sobre todo que no cuentan con un sistema de puesta a tierra, ¿no? Entonces de repente ha sido por un tema de mantenimiento, no han revisado lo suficiente, ¿no? Entonces esto te requiere la revisión necesaria, ¿no? Porque en este caso, por ejemplo, un poste de media tensión debe contar con un sistema de puesta a tierra. Y esto, cualquier persona que pueda caminar por este tránsito puede ocurrir un accidente, y esto se ve sobre todo en las calles. La conexión a tierra adecuado minimizará las posibles preocupaciones de responsabilidad de los propietarios. Es correcto. Aquí en el Perú, la entidad, en este caso que se encarga de que, por ejemplo, todos los domicilios, los restaurantes, entre otras entidades, tengan su sistema de puesta a tierra, es INDECI. Pero si nosotros revisamos actualmente la situación acá en el Perú, un domicilio no cuenta con un sistema de puesta a tierra. Tendrán, por ejemplo, en una urbanización, una calle, serán personas, como dicen, contaditas. Pero lamentablemente esto no se cumple, pero esto debería tener. Y con lo que es en este caso las compañías eléctricas, las compañías mineras, la entidad que en este caso que se encarga de hacer la revisión, de hacer la regulación, la supervisión, eso se termina, ¿no? Entonces es un punto muy importante poder considerar. Y por último dice, ¿por qué prestar atención a las conexiones a tierra? Para asegurar la seguridad del personal y evitar que se malogren los equipos. Que justamente te lo dice los objetivos del Código Nacional de Electricidad. Entonces, en conclusión, ¿por qué prestar atención a las conexiones a tierra? Proteger a los trabajadores y al público, en este caso lo que es tensión de paso y de toque, que más adelante también la vamos a ver, en donde se aplica en este caso este tipo de protecciones. El GPR, que es en este caso el potencial a tierra, aumentar la fiabilidad, en este caso es menos cortes, mejor satisfacción, en este caso del cliente, y reducir el SAIDI y el SAIFI. En este caso tiene que ver con las compañías eléctricas. ¿Saben lo que es el SAIDI y el SAIFI? Lo que es el SAIDI, en este caso, es el tiempo total promedio de interrupción por usuario en un periodo determinado. Y el SAIFI, en este caso, es la frecuencia media de interrupción por usuario en un periodo determinado. ¿Qué quiere decir? En este caso, que el indicador SAIDI, ambos en este caso hay que tener en cuenta que ambos son indicadores de calidad, correcto, que debe tener toda compañía eléctrica. El SAIDI, en este caso, mide el tiempo de la duración de la interrupción. En este caso, está relacionado con la ubicación de la falla, la intensidad de la falla, y si en este caso la compañía eléctrica tiene o cuenta con todos los recursos disponibles para la reposición. En este caso, si la compañía eléctrica cuenta con cuadrillas, vehículos, materiales, medios de comunicación, y además en este caso las vías de acceso y la longitud de redes. En este caso, de lo que es el SAIFI, tiene que en este caso mide la frecuencia de ocurrencias de las interrupciones en las instalaciones eléctricas de los sistemas eléctricos. En este caso tiene que ver con las fallas. En este caso las maniobras indispensables que puedan afectar al sistema. En otras palabras, se verifica si en este caso si la falla que ha ocurrido ha sido externo o interno. Si es externo, en este caso tiene que ver con descargas atmosféricas, y si es interno, en este caso de repente ha fallado una falla con lo que es el sistema de protección, el diseño de redes, hasta incluso el estado de las instalaciones. Y por último, en este caso, el equipo de protección, para reducir y proteger sobre todo el reemplazo de otros equipos, ¿no? Que eso no se quiere que se malogre. Ahora justamente le voy a mostrar un video en los cuales que nos dice el Ministerio de Energía y Minas de lo que es el sistema de puesta a tierra, la importancia. El sistema de puesta a tierra. La energía eléctrica es fundamental para el desarrollo de la humanidad. Es por ello que durante su generación, transmisión, distribución y utilización, la energía eléctrica es fundamental para el desarrollo de la humanidad. Es por ello que durante su generación, transmisión, distribución y utilización es necesario garantizar la operación normal de los equipos y la seguridad de las personas ante corrientes anormales. El Código Nacional de Electricidad, en la regla 060.000, establece que todas las instalaciones eléctricas deben contar con sistema de puesta a tierra y enlace equipotencial para proteger a los usuarios contra las descargas eléctricas.
Cuando se sufre una descarga eléctrica a través de un artefacto electrodoméstico, como la lavadora o la ducha, por alguna falla eléctrica, se debe a que estos artefactos no están conectados a una puesta a tierra que canalice la fuga de electricidad, evitando así el choque eléctrico o descarga en las personas, que en algunos casos puede tener consecuencias fatales. La carcasa de los artefactos eléctricos está conectada a la espiga central de los enchufes con 3 espigas, la cual se introduce en el alveolo central de los tomacorrientes de 3 alveolos. Este alveolo está conectado al sistema de puesta a tierra y los otros están energizados. El sistema de puesta a tierra se conecta a los tomacorrientes, las cajas de los sockets y de los interruptores de luz. Llega hasta el tablero de distribución donde se encuentran los interruptores y sigue su camino hasta el pozo a tierra. El conductor de puesta a tierra es de color verde o verde con franjas amarillas. El sistema de conexión a tierra cumple con esta función fundamental, otorgando un camino a estas corrientes peligrosas para su descarga a tierra, antes que comprometa la seguridad de las personas involucradas o afecte a todos los componentes del sistema eléctrico. Las funciones de un sistema de puesta a tierra son: brindar seguridad a las personas, evitando que reciban descargas eléctricas por fuga de electricidad o fallas de aislamiento, así como dar protección al sistema eléctrico ante la caída de rayos y sobretensiones. Proteger las instalaciones, equipos y bienes en general al facilitar y garantizar la correcta operación de los dispositivos de protección. Este sistema consiste en un conjunto de elementos formados por electrodos, cables, conexiones, platinas y líneas de tierra física de una instalación eléctrica que permiten conducir, drenar y disipar una corriente no deseada al planeta Tierra. El ingeniero a cargo de la obra eléctrica, junto al instalador calificado y certificado, son los encargados y responsables de la instalación del sistema de puesta a tierra, el cual protegerá a los usuarios de cualquier accidente eléctrico y debe tener una resistencia no mayor a 25 ohmios. Para una real y efectiva protección de este sistema, debemos verificar que nuestros artefactos eléctricos y electrónicos cuenten con este conector en sus enchufes o, en su defecto, tenga un punto de conexión a tierra en la carcasa del aparato que vamos a conectar a nuestra instalación eléctrica. Los componentes de este sistema están normados en el Código Nacional de Electricidad y las normas técnicas peruanas respectivas. Deben tener un mantenimiento periódico y adecuado por estar permanente a la intemperie y expuestos a la corrosión. Este mantenimiento debe estar a cargo de personal calificado y certificado. El sistema de puesta a tierra nos protege contra las descargas eléctricas, pero debemos complementar la seguridad utilizando un interruptor diferencial, el cual, al detectar una fuga de corriente, cortará automáticamente el fluido eléctrico, protegiendo así a las personas y nuestra instalación eléctrica. El video está muy interesante y justamente nos habla de lo que es, qué consideraciones debemos tener en lo que es el sistema de puesta a tierra, sobre todo dentro de nuestros domicilios. Y no se menciona también, un punto a resaltar, en los interruptores diferenciales. Justamente muchas personas no lo podemos instalar, o de repente no lo tenemos actualmente, ¿no? Es muy importante en este caso tener en nuestros domicilios un interruptor diferencial y a la misma vez un sistema de puesta a tierra, en este caso por protección. Pasamos en este caso a la corrosión del electrodo, justamente el tema que tiene que ver también con el diseño y la elección de los materiales, ¿correcto? Acá en este caso vamos a hablar de las causas de la corrosión al cobre. Como ustedes pueden ver acá existen diversos, en este caso, posibles causas, o todo un listado, de las cuales es muy importante tener en cuenta, ¿no? Por estas causas, en este caso puede corrodir el cobre, en este caso la varilla o el electrodo. Pero lo más importante que tener en cuenta, ¿correcto?, es el diseño y mano de obra defectuoso, que justamente es por la mala elección, las malas consideraciones. Y justamente tiene que ver con el tema de la economía. Mucho, como lo vuelvo a repetir, muchas veces personas piensan que por economizar este proyecto
al no tener en este caso buenas referencias, el trabajo que estamos haciendo está bien, pero cuáles no. Entonces, este es un punto muy importante a tener en cuenta y lo vamos a ir mencionando poco a poco por lo que es la elección de los materiales. La figura 1 y figura 2, como pueden ver acá. Como pueden ver en la figura 1, acá hay una instalación inadecuada de la varilla de cobre. Justamente esta varilla de cobre está instalada al costado de un poste de madera de distribución, en las cuales esta instalación está mal, no se puede hacer así. En la figura 2, en este caso, vemos pues una varilla de cobre, ha sufrido una corrosión, después en este caso de 10 años. Eso es muy importante, como digo, ¿qué habrá pasado? Que por qué se habrá corroído. Entonces, es muy importante también tener en cuenta los materiales a proteger, porque esto en 10 años no debe quedar así si utilizamos buenos materiales. Ahora pasamos a lo que es, en este caso, los electrodos, ¿correcto? ¿Qué nos dice nuestro Código Nacional de Electricidad con referente a los electrodos de puesta a tierra? Tanto lo que es suministro y utilización, ¿ya? En este caso, suministro de lo que es la parte superior, ya en este caso la 034B, nos dice que los electrodos para puesta a tierra pueden ser varillas, alambres, conductores, platinas, placas, correcto, mediante las cuales se obtienen los valores exigidos en esta sección. Y lo que es en la utilización, ya en este caso la sección 702, nos dice que en este caso un electrodo de puesta a tierra puede ser en este caso un electrodo embutido en concreto, que justamente vamos a ver, un electrodo en varilla, o en este caso un electrodo de placa u otro dispositivo similar. Esto lo pone como ejemplo. Y acá vemos el primer ejemplo que ven acá, que es en este caso el embutido en concreto. Como ven acá en la imagen, el embutido en este caso zapata en concreto, ya la instalación en este caso del electrodo se hace dentro de los 50 milímetros de fondo de una zapata, de una cimentación de concreto. Y en este caso también nos recomienda el código que se extienda a menos de 600 milímetros o 60 centímetros, como ustedes lo pueden considerar, bajo el piso terminado, ¿correcto? Y que esto esté en contacto directo con el terreno, tal como ustedes pueden ver la imagen en la parte inferior. ¿Qué más también nos dice sobre los electrodos el Código Nacional de Electricidad? En este caso tiene que ver con las varillas verticales. ¿Ya? En este caso, lo que es las varillas, el Código Nacional nos dice que en este caso puede ser de cobre o en este caso de acero revestido. En este caso los llamados copperware. Correcto, este es válido. Pero es muy importante utilizar una buena varilla copperware. Se recomienda a todos los, en este caso usuarios, clientes, siempre les recomendamos utilizar varilla de cobre puro. Recomendación. Y si en algún momento, por un tema de repente de emergencia, en ese momento en su proyecto que están trabajando y no tienen a la mano, se le ha acabado el material, bueno, pueden utilizar, en este caso el copperware, pero que sea de buena procedencia. Pueden cumplir con los certificados, protocolos correspondientes. ¿Qué más nos dice? En este caso el diámetro no debe ser inferior a 16 milímetros, ¿correcto? En este caso, en el mercado eléctrico peruano podemos encontrar varillas de 5 octavos, de 3/4, hasta incluso de medio, ¿no? Para lo que es los electrodos de cobre. La longitud no debe ser menor a 2 metros, eso es correcto. Acá lo convencional, la longitud de las varillas es 2.4. Lo máximo que se puede ver es hasta 3 metros. Pero lo convencional es 2.4, entonces cumplimos. Otro punto también muy importante es, dice, en lo que es la puesta a tierra vertical, dice, alcanzar una profundidad no menor a 2.5 metros, en este caso cuando se hace la excavación. Obviamente cumplimos, ¿no? Porque la varilla es 2.4. Y que justamente, ¿no? Te dice 2 observaciones que debes tener en cuenta. Que cuando tenemos en este caso una profundidad de 1.2 metros a más, donde se puede encontrar roca, ¿no? Incluso la profundidad también es menor, debe ser enterrada por lo menos 60 centímetros o 600 milímetros bajo el piso terminado, y en este caso una saja horizontal. Y en este caso ya no se aplica una vertical. Y sobre todo un punto más importante que ustedes también pueden ver en la imagen, en la parte derecha, que la longitud entre varillas, la longitud mínima, debe ser 2 metros, según nuestro código. También es muy importante, también por último, los electrodos de placa, que justamente muchas personas no lo toman en cuenta. Y que nosotros, como promesa, también tenemos una solución de acuerdo a lo que es las placas. ¿Qué nos dice del Código Nacional de Electricidad? En este caso, que estas placas
debe tener una superficie menor a 2.025 milímetros cuadrados, como pueden ver ahí en la imagen, una superficie total. No tener menos de, en este caso, 6 milímetros de grosor, en este caso si es de hierro o en este caso de acero. Se recomienda en este caso que sea de acero galvanizado, ya más adelante lo vamos a ver, ¿no? Y que sea en este caso de 1.5 milímetros si es de metal no ferroso. Otro punto a considerar también dice debe ser enterrado al menos a 600 milímetros bajo el piso terminado. Ahora vamos a ver lo que es los conductores. En la imagen superior, en la parte derecha, ven en este caso cuáles son en este caso los componentes que tienen que ver con la parte final de la puesta a tierra. Uno es el conductor. Lo que hemos hablado anteriormente son de los electrodos, ya que en este caso puede ser la varilla o las placas, como ejemplo, ¿no? Como pueden ver, uno es el conductor a tierra. Y el Código Nacional que nos dice que el conductor a tierra, en este caso debe estar fabricado de cobre, un otro material o combinación de metales resistente a la corrosión. Muy importante, resistente a la corrosión, esto lo dice el código, ¿correcto? Y también en este caso también nos habla de las uniones, que la vamos a ver justamente en la parte acá inferior. ¿Qué nos dice el Código Nacional referente a las conexiones, a los conductores? Que en este caso también no debe ser afectado mediante un medio adecuado, que cumple sobre todo con sus características de los conductores. Y acá justamente la vamos a ver, ¿no? El conductor de puesta a tierra debe fijarse al electrodo a tierra mediante ¿qué? Mediante una grapa empernada, ¿correcto? Accesorios para unión de tuberías, soldadura exotérmica, ¿correcto? En este caso la soldadura exotérmica es lo que se recomienda. Eso no quiere decir que tampoco tú, puedes, si tienes la oportunidad de hacerlo mediante conexiones o uniones mecánicas, no lo puedes hacer. Sí se recomienda también que lo hagan, pero que tiene que ser también de buena procedencia, al igual por ejemplo así con las varillas Copperwood. Tiene que ser de buena procedencia y sobre todo tener buenas terminales de compresión resistentes, ¿no? Que puedan soportar este tipo de compresión. Pero también, como lo vuelvo a repetir, se recomienda, es mucho mejor la soldadura exotérmica. Y esto nos dice el Código Nacional de Electricidad. Ahora pasamos a lo que es la resistencia. La resistencia en este caso es los sistemas de puesta a tierra. El valor de resistencia nos dice que el código que no deben ser mayor a 25 ohmios. ¿Correcto? No debe ser mayor a 25 ohmios, en este caso con un solo electrodo. Que no exceda los 25 ohmios. Pero ¿qué pasa si con una sola varilla vertical no tengo 25 ohmios, tengo un valor más alto? En este caso el código nos dice, en este caso, que podemos aplicar otros métodos. No podemos aplicar más varillas. Y como ven en la parte final también se puede emplear el tratamiento químico, en este caso, o suelos artificiales o los llamados mejoradores de terreno, que deben ser aceptables y certificados por una entidad especializada, imparcial, competente, asegurándose que dicho tratamiento no atenten contra el medio ambiente. Ustedes como clientes, cuando van a comprar una dosis química o algo, ¿cuál es la prueba que te certifica que el producto que estás comprando no contamina el medio ambiente? Sé que de repente muchos de ustedes de repente no sabrán, pero ustedes deben pedir la prueba de lixiviación, que muchas veces estos productos no lo tienen, ¿no? De la cual deberían tener. Con esta prueba de lixiviación, en este caso te sale un protocolo de ensayo bajo una norma internacional, o de repente acá también bajo una norma técnica peruana si lo haces acá en Perú, y te sale todos los valores químicos, en este caso que contiene el producto. Y es muy importante tener en cuenta. Y esos son los valores máximos, valores de referencia, que en este caso se puede obtener acá en los sistemas de puesta a tierra. Este valor es un extracto del Manual de Interpretación del Código Nacional Suministro 2011. ¿Correcto? ¿Y qué nos dice esta tabla? Por ejemplo, ¿no? Que estructuras de líneas de transmisión, el valor máximo es de 10 a 25 ohmios. Para subestaciones de alta tensión, en este caso es un ohmio. Subestaciones de media, en poste de distribución 10 ohmios. Para en este caso proyectos contra lo que es los rayos, 5 ohmios, para lo que es sobre todo un tema muy importante, las telecomunicaciones. El valor recomendado es en este caso que no supere los 5 ohmios. Entonces es muy importante tener este cuadro también en cuenta, que nos dice el código, ¿no? En el manual de interpretación, porque muchas veces existen esas dudas, esas preguntas. Sí, tengo un proyecto de telecomunicaciones, tengo un proyecto de sala de cómputo, tengo una subestación,
en media, tengo una línea de transmisión, entonces no tienen un concepto muy claro de cuál es el valor máximo, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta este cuadro, ¿no? Pero lo ideal, casi siempre, en la mayoría, lo ideal sería un valor de resistencia sea 0, ¿no? Pero lamentablemente acá en el Perú, el valor, en este caso de los terrenos, no es homogéneo, lamentablemente, ¿no? Entonces los valores pueden variar, porque existen diversos tipos de terrenos. Justamente ahora vamos a verlo. ¿Qué hace un buen sistema de puesta a tierra? En este caso, la baja impedancia, la baja resistencia, la baja inductancia y la alta capacitancia, y sobre todo, ¿no?, la parte inferior, que tenga alta disipación de energía, orientación adecuada, que sea resistente a la corrosión y sobre todo resistente a lo que es al robo, al hurto, que muchas veces que esto lo vemos en todos lados, ¿no? Siempre se sufre lo que es el hurto de robo de la varilla de cobre, y es por eso que uno de los motivos que muchos contratistas, muchos proyectistas colocan en sus proyectos la varilla de cobre, bueno, para poder, el tema de costo, ¿no? Justamente estos hay que tenerlo bien en cuenta. Tipo de sistema de puesta a tierra. Tal como lo comentaba, acá en el Perú no tenemos nuestro terreno no existe en este caso un terreno homogéneo, y es por eso que al obtener valores en las distintas mediciones que realizamos, se van a encontrar con distintos tipos de sistemas de puesta a tierra, como lo pueden ver en las imágenes, ¿no? Entonces es muy importante saber que un sistema va a funcionar siempre y cuando se use el material necesario, y el factor importante a considerar que en este caso es el costo, ¿no? El pobre dimensionamiento es un problema muy recurrente en el Perú, debido a que en este caso las personas que hacen los sistemas de puestas a tierra lo hacen sin una ingeniería que lo pueda avalar. El primer tipo de sistema de puesta a tierra es el sistema horizontal. Como lo pueden ver ahí, en este caso sus medidas estándares es 0.5 metros de ancho y de profundidad 0.75 a 0.60, 60 centímetros, como pueden en este caso ustedes pueden ver. Correcto, tanto lo que es el Código Nacional, bueno, no lo menciona lo que es los electrodos horizontales, pero la norma técnica peruana sí nos hace mención lo que son los electrodos de cobre. ¿Correcto? Y el largo del sistema depende del diseño de cada persona, porque muchas veces en muchos proyectos he visto de los sistemas puestos horizontales, la distancia, el largo, lo consideran 3 metros, 5, 10, dependiendo del diseño, ¿no? Entonces es muy importante esta medida, en este caso de responsabilidad también del proyectista, del ingeniero. Y también, ¿para qué se utiliza lo que es el sistema de puestas horizontales? Cuando ya has realizado tu medición, obviamente ves que las capas, a una corta distancia, ¿no?, tienen un buen valor, ¿no? Entonces ya no hay necesidad de hacerlo otro tipo de sistemas. Pero ¿qué pasa cuando veo de que a 1 a 2 metros no tengo un buen valor? Tengo que seguir excavando, tengo que seguir haciendo más mediciones. Y es ahí donde aplico nuestro sistema de puesta a tierra vertical, ¿correcto? Acá en el Perú, tal como lo comenté, en las diapositivas anteriores son conocidos como pozos a tierra, en las cuales la terminología está totalmente equivocada. Consiste en una excavación mínima de 2.5 metros, tal como lo comenté, y este lo dice el Código Nacional de Electricidad. La longitud mínima, 2 metros. Tal como lo comenté, la longitud convencional acá en el Perú, el mercado eléctrico peruano, 2.4 metros. ¿Correcto? Acá también es muy importante que se utilicen las cajas de registro, tanto también lo que es el horizontal, ¿no? Lo que es la caja de registro existen dos tipos, ¿no? Lo que es la caja de registro de concreto, y ahora lo último que han salido, las cajas de registro tipo baldes, de polipropileno, ¿no? Que por un tema de ergonomía, sobre todo al operador, son mucho mejores a poder transportarlo, ¿no? Y en este caso son muy buenos. Y el tema de concreto, bueno, el tema después del peso, ¿no? La caja de concreto pesa demasiado y hace que de repente cuando tengamos un proyecto, no sé, de 20 o 30 sistemas de puesta a tierra, poder llevar este tipo de materiales va a ser muy complicado. Sistema de vertical profundo. Este es un sistema, de repente, que ustedes acá no lo han visto todavía acá en el Perú, pero todavía en este caso muy pronto de repente se puede aplicar, o algunos de repente ingenieros lo habrán aplicado, pero en otros países sí lo están aplicando. ¿En qué consiste directamente? ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros realizamos nuestra medición de resistividad, vemos que de repente a 10 a 20 metros, de repente no tenemos un buen valor de resistividad del terreno. Entonces, ahí es donde se puede aplicar ese tipo de sistemas. ¿Ya que por qué? Ya que en este caso vemos que de repente a 30, 40, 60 metros sí tenemos un buen valor, ¿no? Y como pueden ver ahí en esta diapositiva, pueden llegar a profundidad hasta 150 metros. En este caso, el electrodo que se utiliza como cable
tiene una medida, en este caso, de 4 WG o 120 milímetros cuadrados. Y la varilla, en este caso, se usa como un contrapeso. Y acá a esta distancia, a esta profundidad, va a ser bien difícil que un operador pueda introducirse, pueda, en este caso, operar ahí, ¿no? Porque en este caso no es un hoyo de 2 o 3 metros, que un sistema de vertical normal. Y aquí se utilizan estas famosas perforadoras especiales. Y tengo un video también que justamente lo voy a mencionar cómo, en este caso, cómo lo realizan. El otro tipo de sistema de puesta a tierra son las mallas. Lo que son las mallas, en este caso, tienen que ver, en este caso, con lo que es la protección, con lo que es toque y paso, que también la vamos a mencionar más adelante. Esos son los motivos principales en los cuales se hacen las mallas en subestaciones. Y esto te lo dice, en este caso, la IEEE 80, ¿correcto? Y aquí también se utiliza lo que es las uniones con soldaduras exotérmicas. Muy importante. Sí o sí te tiene que utilizar. Tipo de mediciones para, en este caso, realizar un sistema de puesta a tierra. En lo que es las mediciones tenemos dos. Tanto lo que es mediciones, en este caso, para obtener el valor del terreno, y una medición, en este caso, para calcular o ya medir el valor existente de dicho sistema. ¿Cuáles son? Justamente, como lo comenté, lo que es resistividad y resistencia. Justamente vamos a comenzar lo que es resistividad. Resistividad es el valor, en este caso, del terreno, en este caso cuando no hay nada, es decir, recién vamos a empezar desde cero nuestro proyecto sistema de puesta a tierra. Vamos en este caso a un terreno, a cualquier lugar, a un colegio, a una empresa, a una industria, y no hay nada por decirlo así en el terreno. Es ahí cuando vamos nosotros a medir el valor de la resistividad del terreno. Su unidad es el ohmiómetro o ohmiocentímetro, ¿correcto? Y es necesario repetir 4 a 7 mediciones iguales en diferentes lugares a medir. Como ven acá en la parte derecha, este también es un extracto del Código Nacional de Electricidad y nos menciona los valores posibles, ¿no?, que se puede obtener. Los valores, como lo vuelvo a repetir, acá en el Perú no son homogéneos. Podemos encontrar terrenos arenosos, arcillosos, terrenos rocosos, que muchas veces eso complica nuestro trabajo a realizar este tipo de trabajos. Y esos son los valores que se puede obtener, ¿no? Tanto de 10 ohmiómetros hasta lo que es 600 metros ohmiómetros, hasta 1000, incluso más, sobre todo en los terrenos rocosos. Tuve la oportunidad, sobre todo, de practicar un proyecto en la zona de la sierra, en Puno, y justamente se tiene estos valores, ¿no? ¿Cuáles son los métodos a aplicar para poder medir resistividad del terreno? Existen dos. Justamente muchos de estos son los puntos donde se pueden confundir. Schlumberger y Wenner, ¿correcto? Lo que es Schlumberger y Wenner, estos son los dos métodos que sí casi son los métodos tradicionales que siempre se aplican. Como pueden ver en la parte derecha, lo que es el método Wenner, ¿correcto? El método Wenner es el método de 4 polos, y en este caso tiene una misma distancia, como pueden ver en la imagen, tanto lo que es la pica de tensión y de corriente. ¿Qué quiere decir? De que si, por ejemplo, yo estoy en una subestación y no tengo sobre todo espacio, este método, por ejemplo, no lo puedo aplicar. ¿Por qué? Porque las distancias son las mismas. Hago una medición, por ejemplo, de 5 metros, y son 15. Pero de repente ese no es un buen valor que puedo obtener, porque lo que nos pide la medición de resistividad nos dice bien claramente acá que es necesario repetir de 4 a 7 mediciones iguales, por transversal. Pero ¿qué pasa si sigo aumentando la distancia? Sigo aumentando a 10, a 20, a 30, a 50. Un ejemplo, 50 son 150 metros. Y de repente en una subestación no tengo espacio, entonces este método, por ejemplo, no puedo aplicar. Si tengo un espacio libre, sí lo puedo aplicar. Pero mientras que no tenga este espacio, aplico el otro método, el método Schlumberger, en la parte izquierda. En el método de Schlumberger, aquí solamente varían los pines o las picas de tensión. Como ven acá, estas picas de tensión se reducen, ya en este caso puede ser máximo 5 metros, y las otras distancias, la pica de corriente sí se mantiene. Es aquí sí puedo aplicar. Ambos métodos son válidos. Así que, según lo que es en este caso la norma IEEE 81, que es la guía de medición de resistividad y resistencia de puesta a tierra, ambos estos métodos son válidos para poder realizar este tipo de mediciones. Lo que es medición de resistencia, en este caso, el valor de resistencia es el valor del sistema de puesta a tierra que ya está hecho. Vamos a un trabajo, vamos a un proyecto, ya tengo un sistema de puesta a tierra,
nosotros lo único que tenemos que decir es medir. Ese es el valor de resistencia. Su valor es en ohmios. En este caso existen también los métodos para poder aplicar, que es la caída de potencial, corto y largo, y la pendiente de TAC. Lo que es caída de potencial, vamos a ver primero el método corto. Como pueden ver en la imagen, esto está por la IEEE 81. ¿Ya? Acá se hacen en este caso 3 mediciones. Pero hay que tener algo bien en cuenta, que la pica de corriente, que es la parte final, y pueden ver en la imagen, la parte derecha, ¿ya? Va a una distancia que tiene que ver a 10 a 20 veces la distancia de la longitud de la varilla de cobre. ¿Qué quiere decir? Que si mi varilla de cobre es de 2.4, en este caso son 10 veces más, pues en este caso la distancia podemos calcular 24 o 25 metros. La distancia de la pica de corriente con la varilla de cobre. Entonces, esta distancia de 25 metros, luego la distancia de la pica de tensión, que están ahí, como pueden ver en la imagen, tiene que aplicar una distancia del 62%. O uno lo considera 61.8, bueno, redondeando 62%, en las cuales si nosotros sacamos el 62% de 25 equivale a aproximado de 15.5 metros. Entonces es ahí a 15.5 metros que debo colocar mi pica de tensión. Y ahí en este caso realizo la primera medición. La segunda medición simplemente es variar la pica de tensión a 1 metro menos y a 1 metro más, tanto a la derecha y a la izquierda. Y ahí se tienen en este caso las 3 mediciones. Y luego en este caso saco un promedio y este es el valor adecuado. Como lo vuelvo a repetir, aquí no es que primero a 5 metros, a 10 metros, y de repente no sabemos el por qué se debe aplicar esto. Según la norma de IEEE, nosotros debemos en este caso aplicar el 62% de la distancia de la pica de corriente que nosotros hemos medido en este caso con este tipo de método corto. Y el método largo, en este caso, aquí tienes que formar una gráfica. En este caso se toma la estaca de voltaje, y ya no va a ser 3, sino va a ser ya de 10 en 10, vamos a tener en total 10 mediciones, de 10 al 90%. Se crea un gráfico, en este caso, como pueden ver la parte de la derecha, y cuando ya en este caso forma una curva, una rodilla, es ahí donde se toma el valor referencial de la resistencia. Ambos métodos también es válido. Y lo que es al final, lo que es la pendiente de TAC, aquí es un poco más de cálculo, porque acá también vas a realizar 3 mediciones a un 20, a 40, 60% de la estaca de voltaje, aplicas la fórmula que está ahí, en este caso el valor U, que es la división entre la resistencia del 60% menos la resistencia del 40, dividido entre la resistencia del 40 menos la resistencia del 20%. Un ejemplo, ¿no? Tenemos una malla de 100 por 80, tomamos el valor más largo, que es el caso de 100 metros, la estaca de corriente va a 100 metros y la estaca de voltaje lo ponemos a un 20, a 40, de 60. Reemplazamos aquí en la fórmula, y en este caso, una vez obtenido el valor, un ejemplo, ¿no? Vemos acá la tabla y me sale 1 el valor U, y nos sale un 54.2%, y es ahí, a ese porcentaje que debo colocar mi estaca final de tensión ahí en esa posición, y ese es el valor de mi resistencia de puesta a tierra. La pendiente de TAC y el método de potencial corto y largo, estos métodos también son válidos. Las soluciones de promesa, que bueno, rápidamente la voy a mencionar, justamente como lo comenté. Este es un proyecto que nosotros realizamos en la parte de la sierra, en Electropuno, justamente en esta compañía eléctrica, ¿no? Y justamente le hicimos ver mención, ¿no? En lo que es las mediciones de lo que es puesta a tierra. Vemos en la primera imagen que tenemos un valor, justamente esta medición se hizo en el año 2019, aproximadamente en enero, y tenía un valor muy alto, ¿no? Pero luego justamente aplicando un diseño de ingeniería, volvimos en enero de 2020 luego de un año, y miren los valores que obtenimos. Entonces es muy importante saber, sobre todo, como lo vuelvo a repetir, elegir un buen equipo de medición y aplicar el método aplicado. Un buen método, en este caso, que van a medir resistencia, en este caso pendiente de TAC, o método en este caso de caída de potencial corto o largo. En este caso aplicamos el método de caída de potencial corto. También participamos en otros proyectos, por ejemplo, es un proyecto para la contratista BIT de ISARREP, ¿no? Justamente el proyecto de justamente acá lo hicimos en la zona del norte, en zona de Ancash, y también participamos también en lo que es el proyecto también de puesta a tierra en varias mineras. Esta es una minera de Chinalco. Es muy importante también tener en cuenta las soluciones que nosotros ofrecemos. Estos son los productos que justamente le quería mencionar, que nosotros como Promesa estamos ofreciendo. Tenemos una solución completa en lo que es sistema de puesta a tierra. Como pueden ver ahí, son 4 productos muy interesantes que intervienen también en nuestro segmento conductivo. Correcto, y justamente vamos a ir mencionando brevemente de estos tipos de productos. El primero es el Condulis. El Condulis es un producto, es una placa
correcto, es un disco de acero galvanizado que se coloca debajo del poste de distribución, de baja y de media. Ya puede ser en este caso de madera o de concreto, muy importante. Esto reemplaza un sistema de puesta a tierra vertical. Hay que tener algo bien claro, pero previamente a un diseño. No es que por colocar, solamente digo, coloco mi disco y ya listo, está reemplazado. No, hay que hacer un diseño, en este caso de un estudio, en este caso hacer las mediciones correspondientes para nosotros tener bien claro el tipo de instalación. Estas son las especificaciones técnicas, como pueden verlo ahí. Al final, estas especificaciones le pueden dar su correo, no hay ningún tipo de problema. La vida útil, en este caso, para tener en cuenta, para resaltar un punto ahí, tiene la vida útil, en este caso, de 60 años, que es la vida útil de un poste de distribución, que es libre de mantenimiento. Esto acá justamente le quería mencionar, el tema de la composición. Este disco está compuesto de acero galvanizado, justamente le hemos cortado el condudis, ¿no? Y justamente cumple con lo que dice el Código Nacional de Electricidad, que puede entrar como electrodo un disco, una placa de acero galvanizado, entonces cumplimos con la norma, ¿no? Y esto está forrado, en este caso, está cubierto de grafito. Entonces, esto es un producto que, según nuestro código, podemos utilizarlo acá en el Perú, que justamente las compañías eléctricas también ya poco a poco, ojalá que puedan ir utilizando este tipo de soluciones. En lo que es la distancia, en este caso tiene un diámetro de 14 pulgadas, ¿no? Muy interesante, esta información lo pueden ver a sus correos. Y la instalación es muy fácil. Como pueden ver, simplemente son simples pasos. El primer paso, en este caso, es posicionar la base en el poste, martillar y conectar, en este caso, el conductor al poste. Un producto acá adicional que justamente también se utiliza es el ConduFlow. Justamente también más adelante lo vamos a ver. Y en este caso luego rellenar. Justamente acá le quería mostrar un video para que ustedes puedan ver cómo es la aplicación del condudis. Hi, I'm Ryland Boyd. Hi, I'm Ryland Boyd. And I'm Caitlin Hughes from SAE Inc. In this video, we're going to show you how to install the ConduDisc utility pole ground plate on a wood distribution pole in 5 easy steps. But first, please ensure that your ConduDisc kit includes 2 lag bolts, 2 washers, and 4 staples. I also recommend using a 2-pound hammer for the installation. Pole ground plate on a wood distribution pole in 5 easy steps. But first, please ensure that your ConduDisc kit includes 2 lag bolts, 2 washers, and 4 staples. I also recommend using a 2-pound hammer for the installation. Step 1 is to place the ConduDisc on the bottom of the utility pole. Step 2, secure the ConduDisc to the pole using your 2-pound hammer and the supplied legs and washers. Simply place the washer and the nails in the designated holes found on the ConduDisc and hammer them in. Then, use the staples to secure the wire along the distribution pole. Step 3. Place the distribution pole into the ground to the required depth. On a side note, it is recommended that the ConduDisc is used in conjunction with our portable conductive backfill ConduFlow in high resistivity soil applications. Using ConduFlow with the ConduDisc is an effective way to meet utility resistance targets by expanding the surface area of the electrode. Step 4. Backfill the hole according to relevant utility standards. Step 5. Bueno, como pudieron ver, el video está en inglés, pero lo interesante es, cómo la instalación. Es muy fácil de poder instalar este condudis, sobre todo en los proyectos de postes de distribución de baja y media, para que lo puedan ustedes tener en cuenta. Y aquí ya, para terminar con este tipo de producto, también se puede instalar, como le dije, en postes de concreto. Es muy fácil también, esta explicación también se lo puedo pasar a sus correos, ya que justamente nosotros también ya estamos en un proceso ya para poder nosotros aplicar en varias compañías eléctricas. Tal como lo comenté, es muy importante tener en cuenta, nosotros cumplimos con lo que dice el Código Nacional de Electricidad, ya cumplimos en este caso con las dimensiones, con este caso con el material que es de acero galvanizado, así que no hay ningún tipo de problemas para nosotros poder utilizar este tipo de productos en sus proyectos. El ConduFlow también es otro producto innovador, que también es un polímero conductor carbonoso, que trabaja de la mano también con el condudis, y acá están
ciertas ventajas características que pueden tener ustedes en cuenta, ¿no? Que no hay necesidad de pasarlo a otro contenedor de mezcla, reduce el 96% de la corrosión, es neutral al medio ambiente, un punto muy importante, sobre todo que no genera polvo. Esto es muy importante, entonces, para protección al operador. No genera polvo, por ejemplo, de repente con un cemento conductivo que de repente que sí puede ocasionar este tipo de problemas. Las aplicaciones, como le dije, en poste de distribución, relleno para instalaciones de varillas, protección catódica, muy importante, utilizando en este caso también los ánodos, y en este caso también se puede verter, en este caso alrededor de una superficie rocosa. Estos son los datos técnicos, como pueden ver tiene una apariencia de color azul, cuando no está, en este caso está simple, no lo hemos abierto, y cuando ya está curado es un color sólido negro, y el olor es un olor dulce, leve, no es un olor tóxico, porque ustedes lo pueden tener en cuenta al utilizar un operador. La instalación, en este caso, se mezcla con un catalizador, como pueden ver acá en la imagen. Viene una presentación de un balde de 5 galones, se vierte en el hoyo y en este caso se coloca el poste de distribución y se rellena. Acá está justamente ya como el producto final, tanto el conduit y el conduflow en un hoyo para colocar un poste de distribución. Son imágenes acá de referencia, correcto, y sobre todo muy importante, Elvis, ¿cuál es la medición final? ¿Qué valor obtengo a obtener este tipo de productos? Bueno, como ven acá en este caso se realizó una medición, es un ejemplo, y vemos pues que el valor obtenido es 9 ohmios, ¿no? Previamente, como lo vuelvo a repetir, un estudio, un diseño de ingeniería, antes de aplicar este tipo de productos, ¿no? Porque no es simplemente colocar el disco y listo, es simple y ya está. Justamente acá quería comentarle, ¿no? La diferencia, ¿no? De utilizar un conduit y utilizar en este caso las varillas tradicionales, sobre todo en las compañías eléctricas. Dice, no, el conduit tiene la misma vida útil de los postes, los servicios públicos, es decir, 60 años, conforme. El conduit se elimina la necesidad de ubicaciones adicionales. Dice, es equivalente a la instalación de una varilla vertical de puesta a tierra. Se instala en menos de 2 minutos, como pueden ver en la imagen, ¿correcto? Y se puede instalar en postes de concreto y de madera. Es muy importante. Pero acá, por ejemplo, la diferencia entre utilizar las varillas de cobre en este tipo de trabajo en postes requiere de un reemplazo, porque en este caso, no, debido a la corrosión, corren el riesgo en este caso que se pueda golpear la infraestructura, puedan expuestas, en este caso, al hurto, al robo. Muchas veces en las calles, en este caso, ¿quién no puede controlar, no? Si mismo está en la vía pública. Aumenta la corrosión y el riesgo de la seguridad para los empleados y el público, y requiere de ubicaciones adicionales y no se pueden instalar en terrenos rocosos. Es muy importante tener en cuenta estas diferencias. Y por último, el condufor. Este condufor en este caso es también un producto innovador que se coloca ya encima de las zonas rocosas. Este simplemente es un producto para zonas rocosas, cuando es muy difícil hacer una excavación, una puesta a tierra vertical. Aquí en este caso se aplica una puesta a tierra horizontal. ¿No? Entonces, acá están las ventajas, como pueden ver acá. Los datos técnicos, que es igual a similar al conduflow. Es un olor leve, dulce, un color azul al principio y negro al final. ¿Correcto? Y la instalación también es fácil. En la instalación, en este caso, se mezcla el con el condufor, una vez mezclado se tiene 2 horas para verter sobre el cable, y se moldea, ¿no? Como pueden ver acá en la imagen. En zonas rocosas, ojo, zonas rocosas. Aquí pueden utilizar su proyecto, por ejemplo, en la parte de la sierra, ¿no? De repente en zona de lagos, donde hay un transformador de repente, en ríos, donde en este caso, pues, aquí es muy difícil utilizar este tipo de excavaciones. Ahora pasamos a lo que es los mejoradores de tierra, muy importante. Hay que tener algo bien en cuenta. Lo que es mejoradores de tierra, vamos a utilizar 2 tipos, que es el cemento conductivos y los dosis químicas convencionales. Acá están sus características, pero ustedes las pueden tener en cuenta. Lo que es en este caso las dosis químicas, sí o sí, en este caso se requiere de un mantenimiento requerido, ya que en este caso tienes que excavar de nuevo tu puesta a tierra y realizar este tipo de agregado de este tipo de dosis. No protege contra la corrosión. Obviamente, ¿por qué? Porque estas dosis químicas contienen sal, señores, y esta sal trae corrosión. Sí, pero yo en su ficha técnica vi que estos productos te protegen contra la corrosión. Te dice que te protege contra la corrosión, correcto, sí, pero la corrosión en este caso, al nosotros a poder agarrar este producto, ¿no? No es corrosivo, en este caso con la piel humana, pero contra la corrosión, contra el cobre, no, señores, porque estos productos contienen sal, toda sal trae corrosión. Y mantiene, sobre todo muy importante, conducción, una buena conducción si se mantiene hidratada. Obviamente que tiene que estar húmeda, tiene que estar constantemente agua, sobre todo con la bentonita, que es una de las principales características o beneficios. Si se mantiene húmeda, hidratada,
mantiene sus características. El cemento conductivo no, es libre de mantenimiento, reduce la corrosión, te protege contra el robo, su vida útil es de 10 a 15 años, siempre y cuando lo hagamos muy bien, ¿no? Cuidado contra el medio ambiente, correcto, mayor fuerza de compresión, es higroscópico, no es necesidad, correcto, de estar echando constantemente agua, ¿no? Y sobre todo tiene una baja impedancia que es la alta capacitancia. Entonces, ¿cuál es la función de un mejorador? Estas preguntas son muy importantes. ¿Cuáles son las propiedades o ventajas que uno debe buscar dentro de estos mejoradores? ¿Qué tipos de mejoradores hay? ¿Cuál es la diferencia en la conducción eléctrica entre los mejoradores? Entonces comenzamos con la primera pregunta. ¿Cuál es la función de un mejorador? En este caso es ayudar a reducir la resistencia de cualquier sistema de puesta a tierra. Eso es lo principal. ¿Qué propiedades nosotros o características debemos buscar? Primero el costo, que sobre todo que sea libre de mantenimiento, que te proteja contra la corrosión, que te proteja contra el robo, el hurto, que te proteja contra el medio ambiente, muy importante, como lo vuelvo a repetir, con la prueba de lixiviación tal como mencioné. Y sobre todo cumpla con certificaciones, que muchas veces esto a los clientes, a los usuarios se les pasa. ¿Qué tipo en este caso de mejoradores hay? Tal como mencioné en imágenes anteriores, existen lo que es el polvo a base de sales, en este caso es la bentonita. También tenemos lo que son en este caso a base de geles, existen miles de nombres en el mercado, lo pueden ver. Cemento conductivo, en este caso nosotros tenemos lo que es la marca Conducret, un buen cemento conductivo. No en lo que es los polímeros, en este caso, como lo mencioné anteriormente, el Conduflow y el Condufor. En lo que es la conducción de los mejoradores de tierra, hay que tener en cuenta algo, que los geles y los polos a base de sales tienen una conducción iónica, que lo que significa, ¿qué quiere decir? De que si dependen del agua. Si yo echo constantemente agua, hay una buena descarga eléctrica contra la falla a tierra. En cambio, los cementos conductivos no. Los cementos conductivos tienen una buena conducción eléctrica debido a que se endurece y mantiene agua cerca del electrodo. Entonces es muy importante tener en cuenta. Y por último, tal como le mencioné, el cemento conductivo Conducrete, que nosotros como promesa lo tenemos, ¿correcto? Hay que tener algo bien claro. Lo que es cemento conductivo, hay que saber la composición. El cemento conductivo está hecho en este caso de carbón, ya grafito, en este caso y cemento Portland. Entonces, al ser cemento debe tener más porcentaje de cemento Portland que grafito. Entonces es muy importante tener algo bien en cuenta. La composición directamente, esto viene de fábrica, así que ni un fabricante esto te lo va a decir. No, porque estos son directamente propiedad de ellos. Pero deben tener más porcentaje de lo que es cemento Portland, porque es el mismo nombre, cemento conductivo. No es en este caso sería pues un carbón, un grafito, debería decir este tipo de productos, ¿no? Pero vemos que en el mercado eléctrico esto no cumple, ¿no? Estos son los datos muy importantes que ustedes deben tener al poder seleccionar un cemento conductivo. Justamente lo ven resaltado acá en azul, es la fuerza de compresión. Según normas STM, tal como lo mencioné al principio, las normas STM, la norma americana, lo que es la fuerza de compresión de un producto, en este caso el ensayo que ha pasado un cemento conductivo, no debe ser mayor a 15 megapascales. ¿Perdón? Entonces, estos cumplimos, ya que en este caso la norma dice que no debe ser menor, y nosotros tenemos 27.6 megapascales. Pero también se dice la norma también lo que es la resistividad, bajo la SMG 187, que estamos de 2.8 a 5 ohmios centímetros. Pero ¿qué vemos de repente en otros productos? Vemos que de repente sí cumple con las mismas, han hecho los mismos ensayos, resistividad, cumplimiento de norma, justamente la norma de lixiviación que le comenté al principio, cumple con ellos, y también han realizado lo que es la resistencia de compresión. Lo han realizado bajo la norma STM C109, pero cuando han obtenido este valor no cumple con la norma, ya que en este caso su valor es menor a 1.3 megapascales, y la norma te pide que sea mayor a 15, es decir, de que su cemento está hecho en este caso mayor porcentaje de grafito que de cemento Portland. Así que eso no quiere decir que su material es malo, es bueno, porque el grafito te ayuda a bajar la resistencia de puesta a tierra, pero como cemento conductivo no es recomendable. Y en la parte más interesante justamente que vemos acá es la consideración de realizar un sistema de puesta a tierra ya para poder culminar, ¿correcto? Justamente estas son las consideraciones que debemos tener a realizar un sistema de puesta a tierra, ser en baja, en media y en alta tensión. El punto prácticamente son muy similares, depende de la estructura puede cambiar. Pero estas son las consideraciones muy importantes que todo proyectista ingeniero debe tener en cuenta. El primero es realizar una buena medición de resistencia de terreno, tal como lo comenté, tener buenos equipos, calibrados, sea de cualquier marca. Dos, en este caso, poder definir, en este caso, las mediciones. Si es resistividad,
aplico en este caso un equipo de 4 polos, porque necesito 4 estacas, sea Wenner o Slammer. Y si en este caso voy a medir resistencia, necesito en este caso un equipo calibrado de cualquier marca que en este caso tenga 3 polos, ¿correcto? Ese es el primero, en este caso, el punto a considerar, hacer una buena medición, en este caso de resistividad de terreno. De acuerdo a los valores obtenidos de la medición, realizar nuestro diseño, obviamente, ¿no? Pongamos que hayas obtenido un valor de resistividad muy alto, de repente. Entonces tengo que hacer varias mediciones y veo de repente puedo aplicar una vertical, pero de repente una vertical no es suficiente, tengo que aplicar una malla, tengo que aplicar de repente un delta, de repente tengo que aplicar un diseño de puesta a tierra en paralelo. Entonces existen, como dice, diversos diseños que nosotros debemos ya, a nuestro criterio, en este caso nuestra solución, aplicarlo. Esto de acuerdo a la resistividad del terreno que ya hemos obtenido. Un diseño de ingeniería es necesario para construir cualquier tipo de sistema de puestas a tierra. Y justamente el diseño consiste en 5 pasos que justamente lo ven ahí. El primero es el prediseño. Ya en lo que es en el prediseño nosotros tenemos que ver directamente, es muy importante que lo tengan en cuenta, ¿ya? Que tiene que ver en este caso con revisar varios mapas. Uno de ellos es el mapa civil o el geológico del área donde vamos a realizar las mediciones y construir nuestra puesta a tierra. Obtener en este caso también un mapa, un croquis de la ciudad en este caso, o de la zona donde vamos en este caso a hacer el trabajo. Porque ¿qué podemos encontrar? Podemos encontrar tuberías de agua, tubería de gas. Es muy importante tener en cuenta para no poder dañarlo, hacer este tipo de excavaciones. Preguntar en este caso al encargado del área de la zona qué equipos están montados, transformadores, celdas, no sé, otras cosas que puedan estar enfocados a eso, y sobre todo qué estructuras ya han sido construidas. Un dato muy importante, tenemos que preguntar, obtener el dato de la corriente de falla. La corriente de falla es muy importante, sea en una subestación, sea en una industria, sea en cualquier parte, es muy importante tener este valor de corriente de falla para hacer nuestros cálculos. Y otro dato también muy importante, revisar cuánto espacio tenemos. Debemos también tener cuenta del espacio para no tener futuros problemas. Luego el perfil de tierra. El perfil de tierra es el primer paso en este caso, considerando lo que es el diseño. ¿Por qué? Porque en este caso, aquí en el perfil de tierra vamos a hacer nosotros el análisis de capas, que es el punto muy importante en este perfil. Ya que, como lo vuelvo a repetir, la tierra acá en el Perú no es uniforme, no es homogénea. Entonces es muy importante tener este tipo de análisis de capas porque podemos encontrar en zonas donde hay roca, zonas donde existe en este caso arcilla, arena, y es muy importante tener este valor. La estructura, correcto, del sistema de puesta a tierra, correcto, esta estructura en este caso también es muy importante. Aquí vamos a aplicar directamente si nuestro diseño va a un horizontal, a un vertical profundo, a una malla, un paralelo. Entonces es muy importante. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, si tengo una resistividad muy elevada, no a una poca profundidad? ¿Qué método puedo aplicar? ¿Y qué pasa si es la viceversa? Entonces es muy importante tener este tipo de datos. ¿Correcto? Otro punto también muy importante, como ven ahí, es determinar el valor de R necesario, ¿no? En este caso, como le vuelvo a repetir, es necesario tener el valor del corriente de falla. Es una variable necesaria para poder determinar el valor de R que se necesita en el lugar. En este caso también tiene que ver con el potencial de tierra, el famoso GPR, que de repente ya en otra charla vamos a dar en este caso el cálculo, la ingeniería, cómo en este caso se puede calcular este valor. ¿Correcto? Ahora y por último tiene que ver también en lo que es los mejoradores, tal como lo comenté, ¿no? El punto del mejorador es ayudar a reducir un sistema de puesta a tierra. Entonces hay que tener en cuenta qué tipo de mejoradores también utilizar, tal como le expliqué las ventajas y desventajas de estos productos. Y lo que es en este caso el software, correcto, ya para poder culminar, también existen miles de software en las cuales siempre se recomienda, en caso personal, recomiendo en este caso el CDEGS, es muy importante, ya que sigue bajo las normas de la IEEE para las mediciones y ciertos cálculos, ¿no? Y entonces vienen funciones principales para en este tipo de trabajo, así que yo recomiendo este tipo de software que depende más a detalle, le podemos explicar, le pueden ver la información a su correo también. ¿Correcto? Y por último, muy importante también el análisis de tensión de toque y paso, que justamente está acá, ¿no? Lo que es tensión y paso también es muy importante, lo que es la equipotencialidad. ¿Por qué es lo que pasa? Cuando nosotros realizamos en este caso
que nos dice la norma IEEE 80, bueno, nos recomienda que todo en este caso sea viable para poder en este caso eliminar las tensiones de toque y paso. Esta equipotensabilidad se ve sobre todo en proyectos de media y alta tensión. Y en este caso se ve en baja, ¿no? Cuando se aplica en este caso en zona de rayos. Y eso sobre todo se ve en estos proyectos de grandes, sobre todo en subestaciones. Entonces siempre la norma nos dice que en este caso cuando existen varios equipos a conectar, siempre se recomienda en este caso que exista equipotencialidad, señores. Se debe tener un enlace equipotencial en este caso para que se puedan reducir en este caso, sea mejor viable, en este caso la corriente de falla, la corriente de fuga. Ya para poder ya finalizar la presentación, la instalación en este caso de los cementos conductivos, en este caso tenemos la horizontal, como les digo, estas son las recomendaciones, verter sobre la bolsa, en este caso el cemento conductivo sobre el electrodo, una bolsa te cubre aproximadamente 3 metros, de lo que es la bolsa de 25 kilos, ¿no? Acomodar el cemento manualmente para que quede bien cubierto y compactar con la zanja con el material. En lo que es vertical, te recomendamos, señores, de que se utilice en este caso una tubería de PVC de 4 pulgadas o de 6, lo recomendable es de 4, colocar nuestra varilla de cobre puro y verter en este caso el cemento conductivo, que en este caso por un hoyo de 3 metros, por una varilla vertical de 2.4. Estas son aplicaciones, justamente con nuestro cemento conducrete que nosotros vamos a realizar en campo. Tenemos 2 presentaciones de 11.3 y de 25 kilos. Y por último, ya como pueden ver, ya para finalizar, quería mostrar este video que justamente ya se aplica en en otros países, que bueno, ojalá que de repente llegue aquí muy pronto aquí al Perú. Como pueden ver acá hay una excavación, aproximadamente más de 1 metro, 1,5 metros aproximadamente, y aquí no se, como ven acá está tendido el cable y no utilizan un personal, y acá no está ya el operador. Acá utilizan en este caso maquinarias y en una tubería aplican el cemento conductivo. Algún día puede llegar acá al Perú para poder realizar este tipo de proyectos. Y bueno, sé que de repente estamos con el tiempo, y bueno, estoy atento a sus preguntas, a sus dudas. No sé si acá nuestro moderador acá, Junior, nos puede ayudar. Bueno, tenemos una pregunta de Uriel. Dice, ¿cuál es el valor recomendado de resistencia de puesta a tierra para un sistema estabilizado y comunicaciones? ¿Y cuántos pozos se debe conectar para cada sistema? Sí, Uriel, mira, como puedes ver casi en la mitad de diapositiva presenté en este caso un extracto de la norma, que en este caso te dice para que telecomunicaciones se utiliza, debe recomendar en este caso un valor de 5 ohmios. ¿Correcto? ¿Y cuántos pozos? Eso también de acuerdo también como lo vuelvo a advertir, es un diseño. Es un diseño que en este caso, cada proyectista, cada ingeniero debe realizar. Yo te puedo decir en este caso que puedo utilizar 1 o 2, pero ¿qué pasa si con ese valor, con ese proyecto tenemos este trabajo de 2 pozos, no tenemos un buen valor? Entonces es muy importante realizar un estudio de resistividad, en este caso también un estudio de capas para poder en este caso garantizarte que la cantidad de puestas a tierra que ustedes puedan utilizar. No sé si tienen otra pregunta. Las mediciones de SAI y SAIFI se realizan en baja, media y alta tensión. A ver, Alex, con el tema de estos indicadores, tal como lo comenté, son indicadores de nivel de calidad de energía, que justamente estos están acompañados en las compañías eléctricas. Y se aplica en este caso, ¿no? Porque una compañía eléctrica tiene que ver con todo, en baja, en media y en alta. Entonces, esto lo supervisó Sinermin. Así que es muy importante que esto, si tú trabajas en una compañía eléctrica, lo tengas muy en cuenta. ¿Otra pregunta? ¿Cuál es la diferencia entre lo recomendado por el Código Nacional de Suministro y Utilización, Aníbal? Bueno, a ver, tal como lo presenté en la diapositiva, estos son extractos, ¿correcto? Tanto lo que es el Código Nacional de Suministro y Utilización, ambos te mencionan lo que es sistema de puesta a tierra. Pero por decirlo así,
Lo que más se utilizan acá los ingenieros, y también yo me incluyo, yo utilizo más lo que es el Código Nacional de Utilización. Pero si revisamos el suministro, que es prácticamente el último del año 2011, bueno, también encuentras varias cosas interesantes. Así que, si en el caso de lo que es las recomendaciones, siempre le recomiendo utilización, pero es muy importante también tener en cuenta el otro código, esa otra parte del código de suministro. Otra pregunta ya para poder finalizar la presentación. A ver, dice Eric Miller, ¿qué método recomendarías en una medicina de resistencia de puesta a tierra de una subestación de media tensión en una minería subterránea, ya que el terreno es netamente rocoso? Muy buena tu pregunta. Bueno, tal como lo viste también en la presentación, Eric, nosotros tenemos productos que pueden, en este caso, ayudarte, sobre todo, por ejemplo, con el Condufor, a hacer, en este caso, un buen sistema de puesta a tierra y obtener, en este caso, tu valor que deseas, ¿no? Es muy importante, sobre todo, realizar el estudio, ya que en este caso sería recomendable realizar, de repente, una visita, de repente, para poder ayudarte más a detalle. Ahí está mi correo, en este caso te invito, Eric, por favor, a que me puedas enviar tu información, ¿no? O ahí está mi número telefónico para ponernos en contacto y darte más asesoría ya personalizada para poder ayudarte en este tipo de proyectos que tengas. Otra pregunta ya para poder finalizar la última. Por su experiencia, ¿cuál es el factor de reducción utilizando cemento conductivo en comparación con productos químicos gel? Marco. A ver, Marco, respondiendo ya para finalizar con tu pregunta, hay que tener algo bien claro. Estos mejoradores, tanto dosis químicas y cementos conductivos, son productos, como te vuelvo a repetir, que ayudan a reducir el sistema de puesta a tierra. No son productos milagrosos. ¿Qué quiere decir? De que si yo obtengo un valor de 25 ohmios, ¿correcto? Esto no me va a ayudar a reducir a 1 ohmio o a 0 ohmios. Estos te ayudan a reducir, pero no son productos milagrosos. El factor de reducción es muy importante.